Capítulo 5. Bienaventurados los afligidos. Contenido. Justicia de las aflicciones. Causas actuales de las aflicciones. Causas anteriores de las aflicciones. Olvido del pasado. Motivos de resignación. El suicidio y la locura. Instrucciones de los espíritus. Sufrir bien y sufrir mal. El mal y el remedio. La felicidad no es de este mundo. Pérdida de las personas amadas. Muertes prematuras. Si fuese un hombre de bien, habría muerto. Los tormentos voluntarios. La verdadera desgracia. La melancolía. Pruebas voluntarias. El verdadero cilicio. ¿Debe ponerse término a las pruebas del prójimo? ¿Será lícito abreviar la vida de un enfermo que sufre sin esperanza de curarse? Sacrificio de la propia vida. Provecho de los padecimientos para el prójimo. Fin del contenido. 1. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo 5, 6 y 10. 2. Bienaventurados vosotros, los que sois pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Felices vosotros, los que lloráis ahora, porque reiréis. San Lucas 6 y 20 y 21. Mas, ay de vosotros, los ricos, porque tenéis vuestro consuelo en el mundo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que reís ahora, porque gemiréis y lloraréis. San Lucas 6 y 24 y 25. Subtítulo: Justicia de las aflicciones. 3. Las compensaciones que Jesús promete a los afligidos de la tierra solo pueden tener lugar en la vida futura. Sin la certeza del porvenir, esas máximas serían absurdas, mas aún serían un engaño. Incluso con esa certeza, difícilmente comprendemos la utilidad de sufrir para ser felices. Se dice que así sucede para conseguir más mérito. Pero en ese caso nos preguntamos, ¿por qué algunos sufren más que otros? ¿Por qué algunos nacen en la miseria y otros en la opulencia, sin que hayan hecho nada que justifique esa situación? ¿Por qué a algunos nada les sale bien, mientras que a otros todo parece sonreírles? Sin embargo, lo que se comprende menos aún es ver los bienes y los males tan desigualmente distribuidos entre el vicio y la virtud, así como ver que los hombres virtuosos sufren al lado de los malos que prosperan. La fe en el porvenir puede consolar y aportar paciencia, pero no explica esas anomalías que en apariencia desmienten la justicia de Dios. No obstante, siempre que se admita la existencia de Dios, no es posible concebirlo sin la infinitud de las perfecciones. Dios debe ser todo poder, todo justicia, todo bondad, pues sin eso no sería Dios. Ahora bien, si Dios es soberanamente bueno y justo, no puede obrar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida tienen, pues, una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Esto es lo que todos debemos asimilar correctamente. Dios orientó a los hombres hacia el descubrimiento de esa causa mediante las enseñanzas de Jesús, y en la actualidad, al juzgar que se hallan suficientemente maduros para comprenderla, la revela por completo a través del espiritismo, es decir, mediante la voz de los espíritus. Subtítulo: Causas actuales de las aflicciones. 4. Las vicisitudes de la vida son de dos clases o, si se prefiere, tienen dos orígenes muy diferentes que conviene distinguir. Las hay cuya causa está en la vida presente, otras la tienen fuera de esta vida. Si nos remontamos al origen de los males terrenales, se reconocerá que muchos de ellos son una consecuencia natural del carácter y de la conducta de quienes los padecen. ¿Cuántos hombres caen por su propia culpa? ¿Cuántos son víctimas de su imprevisión, de su orgullo y de su ambición? ¿Cuántos terminan en la ruina por falta de orden, de perseverancia, porque no tienen conducta o porque no supieron poner un límite a sus deseos?
¿Cuántas uniones desdichadas? Porque son fruto de un cálculo de intereses o de la vanidad, y en las cuales el corazón no ha participado en modo alguno. ¿Cuántas disensiones y querellas funestas habrían podido evitarse con mayor moderación y menos susceptibilidad? ¿Cuántas dolencias y enfermedades son consecuencia de la intemperancia y de los excesos de toda clase? ¿Cuántos padres son infelices debido a sus hijos, porque no combatieron en ellos las malas tendencias desde el principio? Por debilidad o indiferencia dejaron que se desarrollaran en ellos los gérmenes del orgullo, del egoísmo y de la torpe vanidad, que vuelven insensible al corazón. Después, más tarde, cuando recogen lo que sembraron, se sorprenden y se lamentan de la falta de respeto y la ingratitud de sus hijos. Todos aquellos cuyo corazón ha sido lastimado por las vicisitudes y los desengaños de la vida, interroguen con serenidad a su conciencia, remóntense paso a paso hasta el origen de los males que los afligen, y descubrirán que la mayoría de las veces pueden afirmar: si hubiese hecho o si hubiese dejado de hacer tal cosa, no me encontraría en esta situación. ¿A quién, pues, debemos responsabilizar de todas esas aflicciones, sino a nosotros mismos? Por consiguiente, el hombre es, en un gran número de casos, el artífice de sus propios infortunios. No obstante, en vez de reconocerlo, encuentra más sencillo y menos humillante para su vanidad acusar de ello a la suerte, a la providencia, a la falta de oportunidades, a su mala estrella, cuando en realidad su mala estrella reside en su propia incuria. Los males de esa naturaleza aportan, con toda seguridad, una significativa contribución a las vicisitudes de la vida. El hombre habrá de evitarlas cuando trabaje para su mejoramiento moral tanto como lo hace para su mejoramiento intelectual. 5. La ley humana contempla ciertas faltas y las penaliza. El condenado puede, pues, reconocer que sufre la consecuencia de lo que ha hecho. Con todo, la ley no abarca, ni puede abarcar, todas las faltas. Reprime más especialmente a las que causan perjuicio a la sociedad, pero no a las que solo perjudican a quienes las cometen. Sin embargo, Dios quiere el progreso de todas sus criaturas, y por eso no deja impune ninguno de los desvíos del camino recto. No existe una sola falta, por mínima que sea, ni una sola infracción a la ley de Dios, que no tenga consecuencias forzosas e inevitables, más o menos molestas. De ahí se sigue que, tanto en las cosas de menor significación como en las importantes, el hombre siempre es castigado por donde pecó. Los padecimientos que resultan de su falta constituyen para él una advertencia de que ha obrado mal. Le sirven de experiencia, le hacen sentir la diferencia entre el bien y el mal, así como la necesidad de mejorar con el fin de evitar, en lo sucesivo, aquello que se transformó para él en una fuente de pesares. Si no fuera así, no tendría ningún motivo para enmendarse. Confiado en la impunidad, retardaría su adelanto y, por consiguiente, su felicidad futura. Pero algunas veces la experiencia llega un poco tarde. Cuando la vida ha sido desperdiciada y perturbada, cuando las fuerzas se han debilitado y el mal no tiene remedio, el hombre exclama: si al principio de la vida hubiese sabido lo que sé ahora, ¿cuántos pasos en falso habría evitado? Si tuviera que volver a empezar, me conduciría de muy distinto modo. Pero ya no queda tiempo. Así como el obrero perezoso dice: perdí el día, él dice también: he perdido mi vida. No obstante, del mismo modo que para el obrero el sol sale al día siguiente, y empieza una nueva jornada que le permite recuperar el tiempo perdido, también para el hombre, después de la noche de la tumba, resplandecerá el sol de una nueva vida, en la que podrá aprovechar la experiencia del pasado y las resoluciones acertadas que tomó para el porvenir. Subtítulo: Causas anteriores de las aflicciones. 6. Pero si bien en esta vida existen males cuya causa principal es el hombre, hay otros a los que es ajeno por completo, al menos en apariencia, y que parecen afectarlo como por obra de la fatalidad. Son ellos, por ejemplo, la pérdida de los seres queridos y la de los que constituyen el sostén de la familia.
También son los accidentes que ninguna previsión hubiera podido evitar, los reveses de fortuna que frustran todas las medidas de prudencia, las plagas naturales, las enfermedades de nacimiento, particularmente aquellas que quitan a tantos desdichados los medios de ganarse la vida con su trabajo, las deformidades, la idiotez, el cretinismo, etc. Los que nacen en semejantes condiciones, seguramente no han hecho nada en esta vida para merecer, sin compensación alguna, una suerte tan triste, que no pudieron evitar, que están en la imposibilidad de cambiar por sí mismos y que los deja a merced de la conmiseración pública. Porque, pues, existen esos seres tan infortunados, mientras que a su lado, bajo un mismo techo y en la misma familia, hay otros favorecidos en todos los sentidos. ¿Qué diremos, por último, de esos niños que mueren en edad temprana, que no conocieron de la vida más que los padecimientos? Se trata de problemas que ninguna filosofía ha podido aún resolver, anomalías que ninguna religión ha podido justificar, y que serían la negación de la bondad, de la justicia y de la providencia de Dios, en la hipótesis de que el alma sea creada al mismo tiempo que el cuerpo, y que su suerte esté irremediablemente fijada después de una permanencia de algunos instantes en la tierra. ¿Qué han hecho esas almas, que acaban de salir de las manos del Creador, para sufrir tantas miserias en este mundo, así como para merecer en el porvenir una recompensa o un castigo cualquiera, cuando no han podido hacer ni bien ni mal? Con todo, en virtud del axioma según el cual todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa, y desde el momento en que admitimos la existencia de un Dios justo, esa causa también debe ser justa. Ahora bien, como la causa precede siempre al efecto, si aquella no está en la vida actual, debe ser anterior a esta vida, es decir, debe pertenecer a una existencia precedente. Por otra parte, como no es posible que Dios castigue a alguien por el bien que ha hecho ni por el mal que no ha hecho, si somos castigados, es porque hemos obrado mal. Si no hemos hecho el mal en esta vida, lo hicimos en otra. Nadie puede evadir esta alternativa, en la que la lógica determina de qué lado está la justicia de Dios. Por consiguiente, el hombre no es castigado siempre, o completamente castigado, en su existencia presente, pero nunca escapa a las consecuencias de sus faltas. La prosperidad del malo solo es momentánea, pues si no expía hoy, expiará mañana, mientras que el que sufre está expiando su pasado. La desgracia que en un principio parece inmerecida tiene, pues, su razón de ser, y el que sufre puede decir en todos los casos: «Perdóname, Señor, porque he pecado». 7. Los padecimientos que se deben a causas anteriores suelen ser, al igual que los derivados de las faltas actuales, la consecuencia natural de las faltas cometidas. Esto significa que, por una justicia distributiva rigurosa, el hombre sufre lo que ha hecho sufrir a otros. Si ha sido duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza e inhumanidad. Si ha sido orgulloso, podrá nacer en una condición humillante. Si ha sido avaro, egoísta, o ha hecho mal uso de su fortuna, podrá carecer de lo necesario. Si ha sido mal hijo, los suyos lo harán sufrir, etc. Así se explican, mediante la pluralidad de las existencias y el destino de la tierra como mundo expiatorio, las anomalías que presenta la distribución de la felicidad y de la desgracia entre los buenos y los malos en este mundo. Esas anomalías solo existen en apariencia, porque se las considera solamente desde el punto de vista de la vida presente. No obstante, aquel que se eleve con el pensamiento, de modo de abarcar una serie de existencias, verá que a cada uno se le ha dado la parte que merece, sin perjuicio de la que le corresponderá en el mundo de los espíritus, y descubrirá que la justicia de Dios nunca cesa. El hombre jamás debe olvidar que se halla en un mundo inferior, en el que solo lo retienen sus imperfecciones. Ante cada vicisitud debe decirse que, si perteneciera a un mundo más adelantado, no le sucedería eso, y que de él depende no volver más aquí, trabajando para su mejoramiento. 8. Las tribulaciones de la vida son impuestas a los espíritus empedernidos, o bien a los espíritus demasiado ignorantes,
que no pueden hacer una elección con conocimiento de causa. En cambio, son elegidas libremente y aceptadas por los espíritus arrepentidos, que quieren reparar el mal que han hecho y se proponen obrar mejor. Lo mismo sucede con el que ha desempeñado mal su tarea y solicita empezarla de nuevo, para no perder el beneficio de su trabajo. Por consiguiente, esas tribulaciones son, al mismo tiempo, expiaciones que castigan el pasado, y pruebas que preparan el porvenir. Demos gracias a Dios porque, en su bondad, concede al hombre la facultad de la reparación y no lo condena irremediablemente por una primera falta. 9. Con todo, no debe creerse que los padecimientos que se soportan en la tierra son necesariamente el indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas que el espíritu elige para acabar su purificación y acelerar su adelanto. Así, la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no siempre es una expiación. No obstante, tanto las pruebas como las expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, porque quien es perfecto no tiene necesidad de ser puesto a prueba. Es posible, pues, que un espíritu haya adquirido cierto grado de elevación y que, si quiere adelantar aún más, solicite una misión, una tarea que cumplir, por la que, en caso de que salga victorioso, será tanto más recompensado cuanto más penosa haya sido la lucha. Tales son, en especial, esas personas de instintos naturalmente buenos, de alma elevada, de nobles sentimientos innatos, que parece que no trajeron nada malo de sus existencias precedentes, y que sufren con resignación cristiana los más grandes dolores y solo piden a Dios sobrellevarlos sin quejarse. Por el contrario, podemos considerar expiaciones las aflicciones que provocan quejas e impulsan al hombre a rebelarse contra Dios. El sufrimiento que no provoca quejas, sin duda puede ser una expiación, pero eso indica que ha sido escogida voluntariamente y no impuesta, y que constituye la prueba de una firme resolución, lo que es un signo de progreso. 10. Los espíritus solo pueden aspirar a la perfecta felicidad cuando son puros, toda mancha les impide el ingreso en los mundos dichosos. Son como los pasajeros de una nave afectada por la peste, a los que les está prohibido entrar en una ciudad hasta que se hayan curado. Los espíritus se despojan poco a poco de sus imperfecciones en las diversas existencias corporales. Las pruebas de la vida contribuyen a su adelanto cuando se sobrellevan bien. En calidad de expiaciones, borran las faltas y purifican. Son como el remedio que limpia las llagas y cura al enfermo. Cuanto más grave es el mal, tanto más enérgico debe ser el remedio. Por consiguiente, el que sufre mucho debe reconocer que tenía mucho que expiar, y alegrarse de que pronto estará curado. Depende de él, por medio de su resignación, hacer que ese sufrimiento sea productivo, y no perder el fruto con sus quejas, pues de lo contrario tendrá que volver a empezar. Subtítulo: Olvido del pasado. 11. En vano se alega que el olvido constituye un obstáculo para que se pueda aprovechar la experiencia de las existencias anteriores. Si Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre el pasado, es porque eso resulta útil. En efecto, el recuerdo traería inconvenientes muy graves. Podría, en ciertos casos, humillarnos sorprendentemente, o bien exaltar nuestro orgullo, y por lo mismo poner trabas a nuestro libre albedrío. En todos los casos, ocasionaría una perturbación inevitable en las relaciones sociales. El espíritu renace a menudo en el mismo medio en que ha vivido ya, y establece relaciones con las mismas personas, a fin de reparar el mal que les ha hecho. Si reconociera en ellas a las personas que ha odiado, tal vez su odio se despertaría otra vez. De todos modos, se sentiría humillado por la presencia de aquellos a los que hubiera ofendido. Dios nos ha dado, para que mejoremos, precisamente lo que nos es necesario y suficiente, la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. Asimismo, nos quita lo que podría perjudicarnos. Al nacer, el hombre trae consigo lo que ha adquirido. Nace siendo lo que él hizo de sí mismo. Cada existencia es para él un nuevo punto de partida. Poco le importa saber lo que fue antes. Si es castigado, se debe a que ha hecho el mal.
Sus tendencias malas actuales son indicio de lo que le falta corregir en él, y en eso debe concentrar toda su atención, porque de aquello de lo que se ha corregido completamente, no quedará rastro alguno. Las buenas resoluciones que ha tomado son la voz de la conciencia, que le advierte acerca de lo que está bien y de lo que está mal, y le da fuerzas para resistir a las tentaciones. Por lo demás, ese olvido solo tiene lugar durante la vida corporal. Cuando regresa a la vida espiritual, el espíritu recobra el recuerdo del pasado. Solo se trata, pues, de una interrupción momentánea, semejante a la que se produce en la vida terrenal durante el sueño, que no nos impide recordar al día siguiente lo que hemos hecho en la víspera y en los días precedentes. Incluso no solo después de la muerte el espíritu recobra el recuerdo de su pasado. Se puede decir que no lo pierde nunca, pues la experiencia demuestra que, aunque esté encarnado, durante el sueño del cuerpo y mientras goza de cierta libertad, el espíritu tiene conciencia de sus actos anteriores. Sabe por qué sufre, y sabe que ese sufrimiento es merecido. El recuerdo solo se borra durante la vida exterior de relación. Con todo, a falta de un recuerdo preciso, que podría resultarle penoso y perjudicar sus relaciones sociales, el espíritu toma nuevas fuerzas en esos instantes de emancipación del alma, en caso de que sepa aprovecharlos. Subtítulo: Motivos de resignación. 12. Con estas palabras, bienaventurados los afligidos, porque serán consolados, Jesús indica, al mismo tiempo, la compensación que aguarda a los que sufren, y la resignación que hace bendecir al sufrimiento como preludio de la curación. Esas palabras también pueden traducirse de este modo: debéis consideraros felices de sufrir, porque vuestros dolores en este mundo son el pago de la deuda que habéis adquirido mediante vuestras faltas pasadas, y esos dolores, cuando se soportan con paciencia en la tierra, os ahorran siglos de padecimientos en la vida futura. Así pues, debéis sentiros felices de que Dios reduzca vuestra deuda y os permita que la saldéis ahora, pues eso os garantizará tranquilidad en el porvenir. El hombre que sufre es semejante al deudor de una cantidad importante, y a quien su acreedor propone: si hoy mismo me pagas la centésima parte de tu deuda, te condonaré el resto y quedarás libre. Si no lo haces, te perseguiré hasta que hayas pagado el último centavo. El deudor no se sentiría feliz de soportar toda clase de privaciones para liberarse mediante el pago de tan solo la centésima parte de lo que debe. En vez de quejarse de su acreedor, ¿no le daría las gracias? Ese es el sentido de estas palabras. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Son felices porque pagan sus deudas, y porque después de hacerlo quedarán libres. No obstante, si por un lado pagan y por el otro vuelven a endeudarse, nunca se liberarán. Ahora bien, cada nueva falta aumenta la deuda, puesto que no hay una sola, sea cual fuere, que no lleve consigo su castigo necesario e inevitable. Si no es hoy, será mañana. Si no es en esta vida, será en otra. Entre esas faltas es preciso colocar en primer lugar la ausencia de sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, si en las aflicciones nos quejamos, si no las aceptamos con resignación y como algo que tenemos merecido, si acusamos a Dios de ser injusto, contraemos una deuda nueva, que nos hace perder el beneficio que habríamos podido obtener del sufrimiento. Por esa razón tendremos que empezar de nuevo, como si a un acreedor que nos presiona, le pagásemos una cantidad a cuenta, y la tomáramos en préstamo de nuevo. A su ingreso en el mundo de los espíritus, los hombres aún se encuentran como los obreros que se presentan el día de pago. Aún os dirá el patrón: aquí tenéis el pago de vuestros días de trabajo. A otros, a los felices de la tierra, a los que hayan vivido en la ociosidad y que hayan cifrado su felicidad en la satisfacción del amor propio y en los goces mundanos, les dirá: nada os queda por recibir, porque ya habéis recibido vuestro salario en la tierra. Id y comenzad de nuevo la tarea. 13. El hombre puede disminuir o aumentar la amargura de sus pruebas según el modo como encare la vida terrenal. Sufre tanto más cuanto más prolongada considera la duración del sufrimiento.
Ahora bien, el que se coloca desde el punto de vista de la vida espiritual, abarca con una sola mirada la vida corporal. La ve como un punto en el infinito, comprende su brevedad y reconoce que ese momento penoso pasa muy pronto. La certeza de un porvenir próximo, que será más feliz, lo sostiene y lo anima, y en lugar de quejarse da gracias al cielo por los dolores que lo hacen adelantar. En cambio, para aquel que solo toma en cuenta la vida corporal, ésta le parece interminable, y el dolor pesa sobre él con toda su fuerza. El modo espiritual de considerar la vida corporal disminuye la importancia de las cosas de este mundo, incita al hombre a moderar sus deseos y a conformarse con su posición sin envidiar la de los otros, al mismo tiempo que atenúa la impresión moral de los reveses y los desengaños que experimenta. Con ello se obtiene la calma y la resignación, tan útiles para la salud del cuerpo como para la del alma, mientras que con la envidia, los celos y la ambición, el hombre se entrega voluntariamente al tormento y, de ese modo, incrementa las miserias y las angustias de su corta existencia. Subtítulo: El suicidio y la locura. 14. La calma y la resignación que se logran mediante el modo espiritual de considerar la vida terrestre, así como la fe en el porvenir, otorgan al espíritu una serenidad que es la mejor prevención contra la locura y el suicidio. En efecto, es cierto que la mayor parte de los casos de locura se deben a la conmoción producida por las vicisitudes que el hombre no tiene coraje para soportar. Por consiguiente, si por la manera como el espiritismo le hace considerar las cosas de este mundo, el hombre toma con indiferencia, y aun con alegría, los reveses y los desengaños que en otras circunstancias lo habrían llevado a la desesperación, es evidente que esa fuerza, que lo coloca por encima de los acontecimientos, preserva su razón de las conmociones que, a no ser por dicha fuerza, lo habrían perturbado. 15. Lo mismo ocurre con el suicidio. Si exceptuamos los suicidios que tienen lugar en estado de embriaguez o de locura, a los que se puede denominar inconscientes, es evidente que, cualesquiera que sean los motivos particulares alegados, la causa del suicidio siempre es el descontento. Ahora bien, aquel que está convencido de que solo es desdichado por un día y que los días siguientes serán mejores, fácilmente se armará de paciencia. Solo se desespera en caso de que no vea el término de sus padecimientos. Pero, ¿qué es la vida humana con respecto a la eternidad, sino mucho menos que un día? Con todo, el que no cree que en la eternidad, el que considera que todo en él concluye con la vida y que, además, es agobiado por la tristeza y el infortunio, solo en la muerte ve la solución para sus desventuras. Como no espera nada, encuentra muy natural, e incluso muy lógico, abreviar sus miserias mediante el suicidio. 16. La incredulidad, la simple duda acerca del porvenir, en una palabra, las ideas materialistas, son las más grandes instigadoras del suicidio, pues engendran la cobardía moral. Cuando vemos a algunos hombres de ciencia, que apoyados en la autoridad de su saber se esfuerzan en demostrar, a quienes los escuchan o leen, que el hombre nada tiene que esperar después de la muerte, no están tratando de convencerlos de que, si son desdichados, lo mejor que pueden hacer es matarse. ¿Qué podrían decirles para desviarlos de esa consecuencia? ¿Qué compensación pueden ofrecerles? ¿Qué esperanza pueden darles? Ninguna, sino la nada. De ahí es preciso concluir que si la nada es el único remedio heroico, la única perspectiva, más vale caer en ella cuanto antes y no más tarde, y de ese modo sufrir durante menos tiempo. La propagación de las ideas materialistas es, por consiguiente, el veneno que inocula la idea del suicidio en una gran cantidad de personas, y aquellos que se convierten en sus apóstoles asumen una tremenda responsabilidad. Dado que con el espiritismo no queda lugar para la duda, el concepto acerca de la vida cambia. El creyente sabe que la vida se prolonga indefinidamente más allá de la tumba, pero en muy diferentes condiciones. De ahí la paciencia y la resignación, que lo desvían naturalmente de la idea del suicidio. De ahí, en una palabra, el valor moral. 17. El espiritismo produce además, en ese aspecto,
Otro resultado también positivo, y tal vez más concluyente. Nos presenta sus propios suicidas, que acuden a explicarnos la desdichada situación en que se encuentran, lo cual demuestra que nadie viola impunemente la ley de Dios, que prohíbe al hombre abreviar su vida. Entre los suicidas encontramos aquellos cuyos padecimientos, aunque sean transitorios y no eternos, no dejan de ser menos terribles. La naturaleza de esos padecimientos invita a reflexionar a todo aquel que esté tentado de partir de aquí antes de que Dios lo disponga. El espírita tiene, pues, varios motivos para contraponer a la idea del suicidio: la certeza de una vida futura, en la cual sabe que será tanto más feliz cuanto más desdichado y más resignado haya sido en la tierra; la certeza de que, si abrevia su vida, obtendrá un resultado enteramente opuesto al que esperaba, que se libera de un mal para caer en otro peor aún, más prolongado y más terrible, que se equivoca si cree que al matarse irá más pronto al cielo, que el suicidio es un obstáculo para reunirse en el otro mundo con los seres que son objeto de su afecto y que esperaba encontrar allí. La consecuencia de todo eso es que el suicidio solo le reserva decepciones, razón por la cual es contrario a sus propios intereses. Por eso el número de suicidios que ha evitado el espiritismo es considerable, y de ello podemos inferir que cuando todos los hombres sean espíritas ya no habrá suicidios conscientes. Por lo tanto, si comparamos los resultados de la doctrina materialista con los de la doctrina espírita, solo desde el punto de vista del suicidio, verificamos que la lógica de aquella conduce a él, mientras que la lógica de ésta lo impide. Eso es lo que la experiencia confirma.